Falta mucho. Más o menos. Bueno, terminamos pleura y ya mañana empezamos con digestivo. Bueno, nos quedamos, creo que era en esta diapositiva. Era en aponeurosis endotorácica. Bueno, la aponeurosis endotorácica nada más es una aponeurosis que separa la pared torácica de la pleura parietal. Y ya, o sea, es lo único que hace. Viéndolo desde, por así decirlo, como si fueran capas, la más externa y la más interna, para recordar un poquito, pues sería primero la pared torácica, luego esta aponeurosis endotorácica, luego la pleura parietal, luego ya de la pleura parietal sigue la pleura visceral, la cavidad visceral, y luego ya ahora sí la pleura visceral, y luego el tejido subpleural y luego ya el parénquima pulmonar. Ahí, bueno, luego ahora les voy a hablar un poquito de la pleura parietal. La pleura parietal se divide en 4, o sea, no es que sean diferentes pleuras, es la misma pleura, pero se divide así debido a la estructura que recubre. Primero tenemos la pleura diafragmática, que como su nombre lo indica, es la que recubre el diafragma. Ahorita en unas imágenes más adelante les voy a mostrar pues, un poquito más de esta. Luego tenemos la pleura mediastínica, que es la que recubre el mediastino, que es donde se aloja el corazón. La pleura costal, que recubre pues, todo lo que vendrían a ser las costillas y los músculos intercostales. Esta se origina desde la columna vertebral y pues llega hasta el nivel del esternón, recubriendo pues todo el pulmón. Luego ya tenemos la cúpula pleural, que esta pues, es, por así decirlo, el vértice del pulmón y se encuentra por encima de la primera costilla. Aquí tenemos una imagen para ver si les puedo ayudar a comprenderlo un poquito mejor. Que esto de atrás, este círculo de atrás, vendría a ser la columna vertebral, este sería la costilla y lo de aquí de enfrente sería pues el esternón. Lo que tenemos aquí en rojo sería la pleura parietal, la mediastínica, perdón, sería la pleura parietal mediastínica, y luego esto en gris sería el pulmón, lo que lo rodea en verde sería la pleura visceral, esto que se ve aquí como en blanquito pues sería la cavidad pleural, y luego pues ya lo azul sería la pleura parietal costal. Aquí tenemos una imagen del pulmón derecho, que esta la puse pues para ayudar también a comprender un poquito mejor. Esto sería el esternón y esto sería la primera costilla. Esto que se ve en amarillo vendría a ser la cúpula de la pleura, y lo de abajo sería pues, la pleura diafragmática. Y pues ya lo de esto azul sería la pleura costal, que iniciaría desde pues, atrás, que no, pues no se ve, pero sería la columna vertebral y seguiría rodeando todo el pulmón hasta llegar aquí al esternón. Aquí tenemos una imagen de un corte transversal desde arriba de ¿cómo se llama? Pues sí, del tórax, quitando los pulmones, ambos pulmones y el corazón. Aquí ya quedaría solo el diafragma, y pues como podemos ver, aquí está la pleura parietal rodeando el diafragma, y también tenemos un pedacito de la pleura costal. Y también se puede observar aquí la pleura mediastínica. Aquí esta imagen es un corte también, donde retiramos el pulmón derecho, y como podemos observar, pues también se ve la pleura costal, la pleura mediastínica, la pleura diafragmática, y aquí está la primera costilla, y por ende aquí sería la cúpula pleural. Esa diapositiva. Pues aquí sería lo mismo. Aquí retiramos tan solo el corazón y tendríamos pues una visión más amplia de lo que vendría a ser pues, la pleura diafragmática, las pleuras mediastínicas. Olvidé mencionar que las pleuras mediastínicas se pueden también, por así decirlo, como dividir en dos, que sería la izquierda y la derecha. Ya. Ahora vamos a seguir con los bordes. Tiene 3 bordes, que sería uno inferior, uno posterior y uno anterior. Primero, pues el borde inferior sería el que, por así decirlo, el que contornea a la pleura diafragmática. Luego tenemos pues el posterior, que es el que se encuentra cercano a la columna vertebral. El anterior, que se encuentra cercano pues al esternón. Aquí, como podríamos imaginar que es como un cono, ya que el inferior, rodea, por así decirlo, por abajo, uniendo la pleura
la diafragmática, con la pleura mediastínica y con la pleura costal. Y pues imaginemos como si fuera el cono y pues ya abajito se unen las tres pleuras. Luego tenemos pues los bordes, el anterior. El borde anterior sería el que une la pleura mediastínica con la pleura costal. Y pues ya, sería todo este borde de aquí en medio. Y pues el anterior es muy difícil de ver, así que pues, la verdad no encuentro una imagen de eso. Digo, el posterior, perdón. Es muy difícil de ver. Luego ya tenemos pues los recesos o senos. Así se llaman en anatomía a los que son como huecos que no son ocupados. Estos huecos no son ocupados aquí por el pulmón. Estos se dividen en dos, en el costomediastínico y en el costodiafragmático. Aquí podemos observarlos ya en una imagen pues translúcida. Como podemos observar, pues queda todo este hueco libre. Según comprendí, su función es para permitir la expansión del pulmón a la hora de respirar. Tenemos pues dos, que son los dos costodiafragmáticos y los dos costomediastínicos. Esta es una visión posterior de estos, que también pues aquí vemos los dos costomediastínicos y los dos costodiafragmáticos. Y aquí en esta imagen también es un corte transversal. Podemos observar por los dos pulmones, el corazón, y aquí lo que nos interesa es esto que está rodeado, pues encerrado, que vendrían a ser los repliegues de la pleura. ¿Qué es esto? Pues es donde cambia de una pleura parietal a una pleura visceral. O sea, vendría a ser la misma pleura, la parietal y la visceral, solo que pues tiene cambios histológicos, pero anatómicos no son muy importantes. Aquí tenemos el ligamento pulmonar. Este ligamento pulmonar, pues lo único que nos indica vendría a ser, o sea, rodea el hilio pulmonar, pero lo que nos indica vendría a ser pues el repliegue, que les acabo de mencionar. Y luego ya, pues para terminar, pues vamos a acabar con pleura, la irrigación y la inervación. Primero tenemos la irrigación de la pleura parietal, que pues es por las arterias intercostales posteriores. Por las arterias intercostales posteriores, que son estas, por las intercostales superiores, que están acá, por las mamarias internas, que están aquí, y por las diafragmáticas superiores, que deberían estar más o menos por aquí. Luego sigue aquí tenemos otra vista anterior. Como podemos observar, pues aquí se ve las arterias mamarias. Y pues ya sigue la irrigación de la pleura visceral. Son diferentes irrigaciones debido pues a que las pleuras se encuentran separadas. La pleura visceral, pues como les mencioné al inicio de la presentación de ayer, como se encuentra muy íntimamente ligada al pulmón, pues esta va a ser irrigada por las mismas arterias que el pulmón, pues las arterias bronquiales. Y luego pues ya su drenaje de la arteria parietal pues es muy similar a su irrigación. Va a ser drenado por las venas intercostales posteriores, por las venas intercostales superiores y por las mamarias internas, que aquí no se ven, pero ahorita creo que en una imagen más adelante sale, y por la vena sigos. Estas son ramas... no, la verdad no recuerdo cuáles ramas eran, de qué arteria. Pues las venas son afluentes, no son ramas. Sí, perdón. Que dan ramas las arterias eran las ramas. Sí, ya me acordé. Las arterias, las intercostales posteriores, eran de la arteria de la aorta torácica. Las intercostales superiores eran de la subclavia. Y las diafragmáticas también eran de la aorta. Y luego ya las de la pleura visceral, pues también eran ramas de la aorta, las arterias bronquiales. Bueno, pues ya, al igual que, como ya les había mencionado, también la pleura visceral también va a ser drenada, al igual que los pulmones, pues por las venas pulmonares. Y luego ya tenemos la inervación. La pleura parietal es la que está más inervada, por así decirlo, y por ende es la que sí puede doler. Esta se divide también según su región.
Al igual que tenemos pues pleura parietal costal, pleura parietal mediastínica, pleura parietal de la cúpula y pleura diafragmática, pues también así dependiendo de la zona en la que esté, es por los nervios que va a ser inervado. Eh, tenemos pues primero de la costal, que como podemos observar es inervado por los nervios intercostales y por los nervios toracoabdominales. Luego tenemos el de la diafragmática, que es inervado por los toracoabdominales también, por los subcostales, que según yo estaban por aquí, y por el nervio frénico, que es el que pasa por encima de aquí del corazón. Luego ya pues tenemos la mediastínica, que también pues como podemos observar, también es inervada por el nervio frénico. Y luego ya pues la pleura visceral pues es insensible. Lo importante de aquí, olvidé mencionarlo, que es que, por ejemplo, cuando podemos notar que nosotros tenemos, que alguien está enfermo, por así decirlo, de una enfermedad respiratoria de los pulmones, se supone que no debería de doler los pulmones, a menos de que ya esté muy afectado y ya se vea afectado hasta el nivel de la pleura parietal. Ya es cuando llegaría a doler y pues ya eso es un mal indicio. Y ya, sería todo. Lo que duele son las pleuritis, ¿verdad? O sea, la inflamación de la pleura es una pleuritis. Sí. Y ahí el dolor sí es intenso. Las neumonías también hay dolor de costado cuando hay una infección del pulmón, que ahí se va también a afectar la pleura visceral. Entonces también duele, es una de las características de las neumonías: tos, fiebre y dolor de costado, que dice. Es como hacemos el diagnóstico. Bueno, ya corroborado por una radiografía, por una teletórax. ¿Sí? Entonces sí, es importante las pleuras. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, de los pulmones y de pleuras, lo que acabamos de ver? ¿Para qué servían los senos? De los espacios donde no hay nada. Era para ayudar a la expansión de los pulmones a la hora de respiración, o sea, para permitirla. Porque son huecos, literalmente. O sea, nada más es un espacio extra, ¿no? Sí. A ver, no escuché bien. ¿Cómo está la...? Los senos, ¿Cuál es la pregunta? ¿Los senos costodiafragmáticos y costofrénico o cuáles senos? Los de... ¿Cómo se llama? Sí, el seno diafragmático y el mediastínico, que es para para cuando respiramos. Que son los huecos para que cuando respiramos, para que se puedan expandir los pulmones adecuadamente. Pues es que la caja torácica está adaptado para eso, ¿verdad? Los senos son nomás la parte más declive de la cavidad torácica. Sí, como por ejemplo, ¿cuál es el más declive? El costofrénico y luego el costodiafragmático. Y ahí se va a acumular, ya les había comentado, secreción o sangre, ¿sí? Pero es la parte más declive, esos senos, y no es más que donde la pleura va cubriendo esos espacios, vamos. Está como acá en el corazón, cuando vemos pericardio seroso, el fondo de saco de Haller y el seno transverso de Taylor, pues también ahí no es más que un recubrimiento de esos espacios por el pericardio seroso. Aquí en este caso sería la pleura. Pero así una función específica que tenga el seno, pues no. Entonces vamos a ver para mañana, hasta antes de Constitución Anatómica, página 71. Son 4 hojas. ¿Sí? Antes de Constitución Anatómica de la lengua. ¿De acuerdo? Sí, nos vemos mañana, si Dios quiere. Doctor, ¿me puede decir cuánto me saqué? ¿Mande? ¿Me podría decir cuánto me saqué, por favor? ¿Mande? Que si me podría decir cuánto me saqué, por favor. ¿Cuánto? Sí. Aplauso de la concurrencia, hay un 9. Bueno, ¿verdad? Gracias. Pero pues nadie te aplaude. Míralos, apláudanle, jóvenes. Gracias. Te aplauden. Bueno, ahí va mi aplauso. Ahí está. Un 9. Está bien. Gracias, doctor.